Hola a todos y todas. Antes de iniciar esta teoría barra historia, es una obra original de mi autoría. Sin embargo, los personajes y el universo de Nanatsu no Taizai son propiedad de sus respectivos creadores y titulares de derechos. Esta obra es solo con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor. Todo el crédito por la creación de los personajes y la serie original va a sus creadores. Igual las imágenes. Empecemos. ¿Qué hubiera pasado si Meliodas era traicionado por Elizabeth? Capítulo 9. La sombra en el horizonte. El aire en el castillo era denso con la expectativa de lo que estaba por venir. Meliodas, sentado en una de las torres más altas, contemplaba el horizonte, donde las primeras luces del amanecer apenas tocaban los campos. La paz que ese paisaje ofrecía era un cruel contraste con la tormenta que se agitaba en su interior. Dos reliquias ya estaban en su poder, pero la tercera, la última, se encontraba en el lugar más oscuro de todos. El Reino Oscuro, un lugar que evocaba los peores recuerdos de su vida como líder de los 10 mandamientos. Elizabeth, quien lo había estado observando en silencio, se acercó lentamente. Sabía que el peso del pasado era una carga que Meliodas llevaba constantemente, pero esta vez lo sentía más ansioso, más agitado. No era solo la preocupación por la reliquia o por el combate que se avecinaba, sino el inevitable enfrentamiento con lo que había dejado atrás en ese lugar maldito. Meliodas, dijo ella suavemente, apoyando su mano sobre su hombro. Sé que estás preocupado, pero no tenemos que hacerlo solos. Estamos todos juntos en esto, como siempre lo hemos estado. Meliodas la miró, y en sus ojos brilló un destello de gratitud mezclado con duda. Lo sé, Elizabeth, respondió, tomando su mano. Pero el Reino Oscuro, no es solo otro reino demoníaco. Es un lugar que corrompe todo lo que toca. Incluso yo, que una vez lideré a los demonios, no puedo predecir lo que encontraremos allí. Elizabeth le dio una sonrisa cálida, llena de confianza. Confío en ti. Todos confiamos en ti. No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Merlín apareció detrás de ellos, su capa ondeando suavemente en la brisa matutina. Es hora de prepararse, dijo con su tono neutral pero autoritario. He localizado la entrada al Reino Oscuro. No tenemos mucho tiempo. Parte 2. Capítulo 9. El consejo. Antes de la partida. En la sala principal del castillo, todos los pecados capitales se reunieron para discutir la travesía al Reino Oscuro. El ambiente era tenso, pero también había un aire de determinación entre ellos. Van estaba apoyado contra una columna, con los brazos cruzados y una sonrisa despreocupada en el rostro. A pesar de la gravedad de la situación, siempre encontraba la forma de aligerar el ambiente, así que, ¿qué tan malo puede ser este Reino Oscuro?, preguntó Van con su usual tono sarcástico. Digo, ya hemos enfrentado a demonios, dioses y todo tipo de locuras. Esto no puede ser mucho peor, ¿verdad? Merlín, siempre la voz de la razón, lo miró con seriedad. El Reino Oscuro no es como cualquier otro lugar en el que hayas estado, Van. Es el corazón del poder demoníaco. Allí, la magia y el espacio mismo se comportan de manera impredecible. Las leyes que rigen el mundo mortal no aplican en ese lugar. Es un terreno en el que la oscuridad consume todo, incluso la voluntad de los seres más poderosos. Diane, sentada a un lado, escuchaba atentamente mientras jugaba nerviosamente con su martillo. Aunque confiaba en su fuerza, la descripción del Reino Oscuro la hacía sentir una pequeña punzada de miedo en el estómago. No obstante, sabía que no podía dejar que eso la detuviera. ¿Hay alguna forma de protegernos de esa oscuridad?, preguntó Diane. Si corrompe incluso a los más poderosos, ¿qué podemos hacer nosotros? Merlín asintió con solemnidad. He preparado una barrera que nos protegerá de la mayor parte de la influencia del Reino Oscuro, pero solo funcionará por un tiempo limitado. No podemos permitirnos errores ni retrasos una vez que entremos. Debemos ser rápidos y precisos en nuestras acciones. King, flotando en su cojín de energía mágica, miró a Merlín con preocupación. ¿Y si la barrera falla?, preguntó. ¿Qué nos pasará si la oscuridad nos alcanza? Gouter, quien había permanecido en silencio hasta ahora, respondió de manera abrupta, perderemos nuestras identidades. La oscuridad en el Reino Oscuro tiene la capacidad de borrar los recuerdos y la esencia de una persona, dejándola como una simple marioneta al servicio de los demonios. He leído sobre esto en los antiguos registros demoníacos. La sala quedó en silencio por un momento, mientras todos procesaban esa información.
Incluso Van, quien generalmente se mostraba despreocupado, frunció el ceño al escuchar las palabras de Gowther. Entonces no tenemos otra opción, dijo Meliodas con firmeza. Debemos entrar, obtener la reliquia y salir antes de que la oscuridad nos afecte. Esta es nuestra única oportunidad de romper la maldición de Elizabeth y mía. No podemos fallar. Elizabeth miró a su alrededor, viendo las expresiones de sus amigos, y asintió. Hemos superado muchas pruebas juntos. Sé que esta no será diferente. Fin de cap. Buenas chicos y chicas, gracias por ver este video. Sé que fue un poco corto, pero lo iré alargando y díganme cómo lo ven ahí en los comentarios. Además, déjenme sus ideas ahí abajo. Bye. Capítulo 10. Cruzando el umbral. Con todos los preparativos listos, Merlín abrió el portal que los llevaría al reino oscuro. La energía oscura que emanaba del portal era sofocante, como si todo el mal del mundo estuviera concentrado en un solo punto. Las paredes del castillo parecían temblar ante su presencia, y un frío repentino invadió la sala. Van, con su sonrisa habitual, fue el primero en acercarse al portal. Bueno, si esta es la entrada al infierno, más vale que nos pongamos cómodos, bromeó, pero su tono no ocultaba la seriedad de la situación. Meliodas lo siguió de cerca, con su espada en mano, listo para lo que fuera que estuviera esperándolos al otro lado. Recuerden, dijo Meliodas antes de entrar. Una vez dentro, no confíen en nada de lo que vean o escuchen. El reino oscuro jugará con nuestras mentes. King, Diane, Gowther y Elizabeth lo siguieron, con Merlín siendo la última en atravesar el umbral, asegurándose de que la barrera mágica estuviera en su lugar. Al cruzar el portal, fueron recibidos por un paisaje completamente desolado. El cielo era de un color púrpura oscuro, casi negro, y no había ni rastro de vida a su alrededor. El terreno estaba cubierto de ceniza y piedras, y una neblina espesa cubría el horizonte, impidiendo ver más allá de unos pocos metros. Gowther, con sus sentidos agudizados, fue el primero en detectar algo extraño. El tiempo aquí no es lineal, dijo, su voz inexpresiva pero cargada de conocimiento. El reino oscuro distorsiona la realidad. Podríamos estar caminando en círculos sin siquiera darnos cuenta. Merlín asintió, confirmando lo que Gowther decía. El reino oscuro tiene su propia lógica. Pero con mi barrera, podemos mantenernos protegidos de la mayoría de las distorsiones. Solo debemos avanzar sin dudar. A medida que caminaban más profundamente en el reino, comenzaron a notar sombras que se movían en la periferia de su visión. No eran demonios comunes, sino criaturas etéreas, casi fantasmas, que parecían observarlos desde lejos. Van mantuvo su mano cerca de su daga, listo para cualquier ataque. ¿Alguien más siente que estamos siendo observados?, preguntó. Diane asintió, agarrando su martillo con fuerza. Sí, pero no son solo demonios. Es como si el reino mismo estuviera vivo. Merlín, mirando las sombras con sus ojos mágicos, confirmó sus sospechas. Es cierto. El reino oscuro es más que un simple lugar. Es una entidad que respira, se alimenta y crece con la desesperación de aquellos que se pierden en él. A pesar de la inquietante atmósfera, continuaron avanzando. Cada paso que daban los acercaba más al centro del reino oscuro, donde sabían que encontrarían la última reliquia. Sin embargo, el terreno se volvía cada vez más difícil de atravesar. Las rocas eran afiladas y la neblina se espesaba, dificultando la visibilidad. Y entonces, justo cuando pensaban que estaban a punto de llegar, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. ¡Cuidado!, gritó Meliodas, empuñando su espada del suelo. Una figura masiva emergió, rodeada de un aura oscura y opresiva. Era el guardián del reino oscuro, una bestia colosal con piel de obsidiana y ojos rojos como la sangre. Capítulo 11. El guardián del reino oscuro. El guardián del reino oscuro era una criatura de proporciones titánicas, que parecía haber sido esculpida directamente del corazón del reino mismo. Su piel de obsidiana brillaba débilmente bajo la luz púrpura que cubría el cielo, y sus ojos, dos orbes rojos incandescentes, ardían con la promesa de destrucción. El suelo retumbaba bajo su enorme peso, y su mera presencia parecía distorsionar el aire a su alrededor, como si el reino oscuro lo reconociera como su protector. Meliodas dio un paso adelante, empuñando su espada con firmeza. Sabía que esta criatura no sería un enemigo fácil. Su tamaño y poder lo confirmaban, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de oscuridad que emanaba de él. El guardián no era un simple demonio.
Era algo más, una manifestación de la propia voluntad del reino oscuro. Este no es un demonio común, dijo Meliodas, sin apartar la vista del coloso. Siente como si el reino lo estuviera controlando directamente. Si nos descuidamos, no saldremos de aquí. Van, siempre dispuesto a enfrentarse a lo imposible, lanzó una sonrisa audaz. Entonces será mejor que no nos descuidemos, dijo, sacando su daga y preparándose para la batalla. Pero incluso Van, con su confianza inquebrantable, podía sentir la gravedad de la situación. La criatura no era como las que habían enfrentado antes. Cada uno de sus movimientos parecía estar en sincronía con la oscuridad que los rodeaba, y sus ojos parecían ver más allá de lo físico, como si pudiera leer sus mentes. El guardián lanzó un rugido ensordecedor que hizo temblar el suelo y el cielo. Sin previo aviso, levantó uno de sus enormes brazos y lo dejó caer con una fuerza abrumadora, buscando aplastar a los pecados capitales de un solo golpe. Diane, con su martillo en mano, fue la primera en reaccionar. Yo me encargo, gritó, saltando hacia adelante con una agilidad sorprendente para su tamaño. Con un golpe devastador de su martillo, Diane interceptó el ataque del guardián, creando una onda expansiva que sacudió el suelo a su alrededor. El impacto fue tan fuerte que las rocas cercanas se desmoronaron en polvo, pero a pesar de la fuerza de Diane, el brazo del guardián apenas se movió. Es increíblemente fuerte, gruñó Diane, apretando los dientes mientras intentaba mantener su posición. Merlín, observando desde la retaguardia, evaluó rápidamente la situación. Sabía que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente para derribar a esta criatura. No lo venceremos con ataques directos, dijo Merlín, sus ojos brillando con la luz de un hechizo que estaba preparando. Necesitamos encontrar su debilidad, y rápido. Gouter, siempre analítico, utilizó su poder mental para tratar de leer la mente del guardián, buscando cualquier indicio de vulnerabilidad. Sin embargo, lo que encontró fue inquietante. La mente del guardián no era como la de una criatura viviente. Estaba completamente fusionada con el reino oscuro. Era como si lucharan contra una extensión del propio reino. No tiene pensamientos propios, dijo Gouter. El guardián es una manifestación del reino oscuro. Cualquier debilidad que podamos encontrar no será física. King, desde el aire, lanzó una serie de ataques mágicos con su lanza Shastierfall, buscando distraer al guardián y darle al grupo algo de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó King, mientras esquivaba los ataques del monstruo. No podemos seguir atacando a ciegas. Meliodas, viendo que los ataques físicos no lograban mucho, retrocedió un paso para replantear la estrategia. Sabía que tenían que ser más inteligentes que el guardián. El combate no sería una cuestión de quién era más fuerte, sino de quién podía aprovechar mejor las debilidades del entorno. Gouter, dijo Meliodas, si esta cosa está conectada al reino oscuro, ¿puedes interferir con esa conexión? Gouter asintió, entendiendo de inmediato lo que Meliodas sugería. Puedo intentarlo, pero necesitaré tiempo, respondió Gouter, cerrando los ojos mientras extendía sus poderes psíquicos hacia la criatura. Mientras Gouter trabajaba en su tarea, Merlín lanzó un hechizo que creó un campo de energía alrededor de los pecados, protegiéndolos de los ataques masivos del guardián. Las explosiones de energía oscura que emanaban de sus ataques eran cada vez más violentas, como si la criatura se diera cuenta de que el grupo estaba buscando una forma de neutralizarlo. Van, impaciente por quedarse quieto, comenzó a correr alrededor del guardián, buscando una oportunidad para atacar algún punto vulnerable. No podemos simplemente esperar aquí, gritó Van. Si seguimos defendiéndonos, tarde o temprano nos alcanzará. De repente, el guardián dejó escapar otro rugido atronador, esta vez mucho más poderoso. La fuerza de su grito creó una onda de choque que hizo que todos perdieran el equilibrio por un segundo, y fue en ese momento que Van vio su oportunidad. Ahí está, gritó, lanzándose hacia el guardián con su daga alista. Van saltó hacia el costado del coloso, buscando apuñalar alguna junta en su armadura de obsidiana. Sin embargo, al entrar en contacto con la criatura, su cuerpo fue arrojado hacia atrás con una fuerza increíble, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Meliodas corrió hacia Van y lo ayudó a levantarse. No puedes enfrentarlo directamente, le advirtió Meliodas. La criatura no es solo física. Está imbuida de la energía del reino oscuro. Van gruñó, limpiándose la sangre de la boca. Lo noté, dijo con un tono de frustración. Entonces, ¿qué hacemos?
De repente, Gouter abrió los ojos de golpe. Lo encontré, dijo con una voz firme. El guardián está conectado a una fuente de energía en el corazón del reino oscuro. Si podemos romper esa conexión, lo debilitaremos lo suficiente como para derrotarlo. Merlín, quien había estado esperando ese momento, sonrió. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es cortar ese vínculo. Meliodas, entendiendo que esta era su única oportunidad, asintió. Merlín, ¿puedes teletransportarnos directamente a la fuente de esa energía? Merlín levantó una mano, creando un portal justo debajo de sus pies. Será arriesgado, pero puedo hacerlo, dijo. Prepárense. Los pecados capitales se agruparon rápidamente alrededor de Merlín, mientras el guardián del reino oscuro, ahora consciente de su plan, lanzó un ataque final en un intento desesperado por detenerlos. Sin embargo, antes de que el coloso pudiera alcanzarlos, el portal de Merlín los envolvió, transportándolos a la profundidad del reino oscuro. Parte 2 Capítulo 11 La fuente del poder. El grupo apareció en una caverna oscura, iluminada solo por un extraño resplandor verde que emanaba de una fuente de energía en el centro de la sala. Era una piedra negra, flotando en el aire, rodeada de un aura oscura que pulsaba como el corazón del reino oscuro. Gouter señaló la piedra. Esa es la conexión del guardián con el reino, dijo. Si destruimos eso, la criatura perderá su poder. Meliodas se acercó, su espada lista. Sabía que el momento era crítico, y cualquier error podría ser fatal. El guardián aún estaba afuera, y no les quedaba mucho tiempo. Todos retrocedan. Ordenó Meliodas, preparando su ataque final. Con un grito de batalla, Meliodas desató su poder al máximo, cubriendo su espada con energía demoníaca y lanzando un corte devastador hacia la piedra flotante. El impacto fue inmediato. La caverna tembló, y la oscuridad alrededor de la piedra comenzó a disiparse lentamente. El guardián, al perder su conexión con la piedra, lanzó un último rugido antes de desmoronarse en pedazos, convertido en polvo ante los ojos de los pecados capitales. Meliodas cayó de rodillas, exhausto por el esfuerzo. Elizabeth corrió hacia él, preocupada. ¿Estás bien?, preguntó, arrodillándose a su lado. Meliodas, jadeante, asintió con una sonrisa débil. ¿Lo logramos?, dijo. El guardián ha caído. Pero mientras el grupo se recuperaba, Merlín miró hacia la fuente de energía, su expresión más seria que nunca. Esto no ha terminado aún, dijo. El reino oscuro no dejará que nos vayamos tan fácilmente. La batalla contra el guardián. Capítulo 12. Los ecos del reino oscuro. El eco de la última explosión resonaba aún en los oídos de los pecados capitales, mientras las partículas de oscuridad flotaban a su alrededor, disipándose lentamente en el aire cargado de la caverna. La piedra negra que había mantenido al guardián del reino oscuro en pie y alimentado su conexión con el reino ahora se desmoronaba en fragmentos, desapareciendo en la nada, como si nunca hubiera existido. Meliodas, de rodillas en el suelo, respiraba con dificultad. Cada aliento le quemaba los pulmones, pero la sensación de triunfo era innegable. El guardián había caído, y la reliquia estaba cerca. Sin embargo, mientras Elizabeth lo sostenía, acariciándole suavemente el cabello, la mirada de Merlín no se apartaba de los vestigios de la piedra flotante. Había algo más, algo que no encajaba en el rompecabezas de la batalla. Lo sentía en el aire, en la energía latente que todavía palpitaba a su alrededor, como una sombra que no quería disiparse. Merlín, ¿qué pasa?, preguntó Van, levantándose tras sacudirse el polvo de la armadura. Aunque sonaba relajado, su cuerpo estaba en tensión, preparado para el siguiente movimiento, ya fuera una emboscada o una revelación que cambiara el curso de la misión. La hechicera no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando respuestas que aún no estaban claras. Esta no es la verdadera fuente del poder del reino oscuro, respondió finalmente, su tono más grave de lo habitual. Lo que acabamos de destruir era solo un conducto, una extensión del verdadero corazón de este reino. La verdadera fuente sigue intacta, en algún lugar más profundo. Esto no ha terminado. El grupo intercambió miradas preocupadas. Diane, quien todavía sentía la vibración de su cuerpo después de haber aguantado el embate del guardián, frunció el ceño. ¿Más profundo? ¿Quieres decir que aún no hemos llegado al final? King, flotando a su lado, asintió mientras miraba a Merlín. Tiene sentido. Si el reino oscuro está tan conectado a la magia demoníaca y a la propia oscuridad, una simple piedra no podría ser su núcleo.
Siempre hay algo más grande detrás de todo esto. Gouter, quien había estado observando con ojos vacíos y una expresión analítica, intervino. Los registros antiguos mencionan un lugar en el corazón del reino oscuro, un sitio donde la oscuridad es tan densa que la luz misma se retuerce y desaparece. Si lo que Merlin dice es cierto, entonces estamos acercándonos al verdadero origen de todo esto. Elizabeth, que había permanecido en silencio hasta ahora, se puso de pie y miró a Meliodas, quien finalmente se recuperaba de la agotadora batalla. Aunque sus palabras no eran de aliento, su presencia irradiaba una determinación que Meliodas conocía bien. Tenemos que seguir, dijo Elizabeth con suavidad pero firmeza. No podemos permitir que esta oscuridad continúe. Sabemos lo que está en juego. Meliodas, aunque agotado, se puso de pie y asintió. El brillo en sus ojos mostraba la mezcla de cansancio y resolución. Sabía que Elizabeth tenía razón. El destino de su maldición y de todo el grupo dependía de lo que sucediera en los próximos momentos. Merlin, siempre pragmática, comenzó a conjurar un hechizo en el suelo de la caverna. La energía mágica que fluía de sus manos dibujaba un patrón geométrico complejo, conectando puntos de luz que empezaban a formar un portal. Este hechizo nos llevará al corazón del reino oscuro, a donde se oculta la verdadera fuente de poder, explicó. Pero deben saber algo. Una vez que crucemos este umbral, no habrá vuelta atrás hasta que lo destruyamos o seamos consumidos por la oscuridad. El silencio que siguió fue absoluto. Los pecados entendían la magnitud de lo que estaban por hacer. Van rompió el silencio con una risa corta. Bueno, ya nos hemos enfrentado a la muerte antes, ¿no? Esto no es diferente. Hagámoslo. Meliodas miró a su grupo. Los rostros de sus amigos, marcados por la fatiga, seguían mostrando una lealtad y valentía que nunca dejarían de conmoverlo. Sabía que cada uno de ellos daría su vida si era necesario, y él haría lo mismo por ellos. Vamos juntos, dijo Meliodas, mirando a Elizabeth con un leve asentimiento. Esta es nuestra última oportunidad. Parte 2. Capítulo 12. El descenso al abismo. El portal que Merlin había abierto emitía una luz tenue que parpadeaba como si fuera incapaz de mantenerse estable en la presión del reino oscuro. El aire alrededor de ellos se volvió más pesado a medida que se acercaban al umbral, y el ambiente se cargó con una energía tan densa que apenas podían respirar sin sentir un nudo en el pecho. Uno a uno, los pecados capitales atravesaron el portal, sabiendo que al otro lado se encontraba el verdadero núcleo del reino oscuro. Y entonces, el cambio fue inmediato. Aparecieron en una vasta llanura, una extensión infinita de oscuridad pura. No había cielo, ni horizonte, solo una negrura que lo envolvía todo, con un suelo hecho de una especie de material cristalino que reflejaba las siluetas distorsionadas de quienes lo pisaban. La sensación de caminar sobre un espejo que devolvía versiones retorcidas de ellos mismos era desorientadora. Gouter, siempre el observador, fue el primero en notar las alteraciones en sus propios reflejos. Su silueta, reflejada en el suelo, mostraba una figura que no se correspondía con su apariencia actual. Esto no es un reflejo, dijo Gouter, inclinado para examinarlo de cerca. Nos está mostrando nuestras formas pasadas, o lo que podríamos haber sido. Diane, al mirar su propio reflejo, vio una versión de sí misma aún más colosal, una gigante temible que parecía estar devorando todo lo que la rodeaba. Van, por otro lado, se vio a sí mismo como un hombre mortal, encorvado y débil, una imagen que le recordó los días en los que era un simple ladrón en su juventud. Esto es una trampa psicológica, dijo Merlin, sus ojos brillando con la energía mágica que usaba para proteger su mente. El reino oscuro está intentando confundirnos, debilitarnos antes de que lleguemos al verdadero objetivo. Meliodas mantuvo su mirada fija hacia el horizonte, donde una estructura apenas visible rompía la monotonía del paisaje. Era un castillo, aunque más que una construcción física, parecía una manifestación de la oscuridad misma. Torres imposibles que se extendían hacia el vacío, paredes que se distorsionaban con cada parpadeo de los ojos. Allí, en lo más profundo, estaría la verdadera fuente del reino oscuro. Ese es nuestro destino, dijo Meliodas con una voz baja pero cargada de convicción. Está ahí. Sin decir más, comenzaron a avanzar hacia el castillo, sabiendo que cada paso los acercaba a una confrontación final que determinaría no solo el futuro de su misión, sino el destino de sus vidas. Parte 3. Capítulo 12. El corazón del castillo. La entrada al castillo no estaba custodiada por ningún demonio o criatura.
De hecho, al atravesar el umbral, el grupo sintió que el aire a su alrededor se volvía aún más denso, como si la misma estructura los envolviera en un abrazo de oscuridad, buscando sofocar su voluntad. Pero los pecados capitales eran más que simples guerreros. Habían enfrentado la muerte y la desesperación innumerables veces, y sabían que la única manera de vencer la oscuridad era mantener la fe en ellos mismos y en los demás. Las paredes del castillo estaban cubiertas de símbolos antiguos, grabados en una lengua demoníaca que ni siquiera Gouter podía descifrar por completo. Parecían pulsar con una vida propia, y cada paso que daban dentro de la estructura se sentía como una invasión a un terreno prohibido. En el centro de la sala principal, flotando sobre un pedestal hecho de piedra negra, había un cristal oscuro, pulsante, que emitía una luz tenue. Sabían sin dudarlo que este era el verdadero núcleo del reino oscuro. La piedra parecía absorber todo lo que la rodeaba, tragando la luz, el sonido, incluso la esperanza misma. Merlín avanzó lentamente hacia el cristal, sus ojos nunca apartándose de la fuente de todo ese poder. Podía sentir la energía que emanaba de él, una energía antigua y maligna que parecía estar viva. Este es el núcleo, dijo Merlín, alzando una mano hacia el cristal. Si destruimos esto, el reino oscuro colapsará sobre sí mismo. Meliodas dio un paso al frente, con su espada ya envuelta en su energía demoníaca. Entonces hagámoslo. No podemos. Capítulo 13. El umbral de la oscuridad. La atmósfera en el corazón del castillo parecía cobrar vida propia, cada rincón del vasto salón respiraba oscuridad pura. Los pecados capitales se mantenían en guardia, con los sentidos alertas, sabiendo que cada paso que daban los acercaba al final de su misión, o a su destrucción. Frente a ellos, el cristal oscuro que Merlín había identificado como el núcleo del reino oscuro brillaba con una luz tenue pero aterradora, como si concentrara en su interior todas las maldiciones y la magia ancestral de los demonios. Meliodas estaba al frente, su mano firme sobre la empuñadura de su espada. Sentía la energía demoníaca brotando del cristal, una sensación que le resultaba demasiado familiar. A su lado, Elizabeth mantenía una expresión de calma, pero en su mirada había una tormenta. Sabía que este era el punto de no retorno, y que, pase lo que pase, las decisiones tomadas en esta sala cambiarían para siempre su destino, y el de Meliodas. ¿Qué estás esperando, Merlín?, preguntó Van, quien estaba más tenso que de costumbre. Sentía algo extraño en el aire, una sensación que no lograba identificar del todo, pero que lo inquietaba. Destruyamos ese maldito cristal antes de que algo peor nos golpee. Merlín no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el cristal, analizando las fluctuaciones de energía que emanaban de él. Finalmente, habló: no será tan sencillo, Van. Este cristal es el corazón del reino oscuro, pero está protegido por un sello antiguo. Si lo destruimos sin desmantelar el sello correctamente, podría liberar una cantidad incalculable de energía demoníaca, y destruir todo a su paso. Incluyéndonos. Genial, respondió Van, sarcástico. Entonces, ¿cómo lo desmantelamos? Gouter, quien había estado examinando los símbolos en las paredes del castillo, dio un paso adelante. El sello está ligado a las almas de aquellos que cayeron en el reino oscuro, explicó. No solo es un bloqueo físico, sino también espiritual. Necesitamos purgar las almas atrapadas antes de desmantelar el sello. Diane se estremeció al escuchar aquello. ¿Y cómo se supone que purgamos las almas de un reino lleno de oscuridad? Merlín cerró los ojos un momento, respirando profundamente antes de continuar. Para eso necesitaremos un sacrificio, dijo en voz baja. No podemos purgar tanta energía oscura sin alguien que sirva como catalizador. Las palabras de Merlín cayeron como una losa sobre el grupo. El silencio que siguió fue espeso, casi palpable. Elizabeth se adelantó, su mirada serena pero determinada. Si alguien debe ser el catalizador, seré yo, dijo con firmeza. Meliodas se giró hacia ella, sus ojos llenos de sorpresa y angustia. No, Elizabeth. No dejaré que hagas esto. Ya hemos sacrificado demasiado. No dejaré que te arriesgues de esa manera. Pero Elizabeth lo miró con una suave sonrisa, aunque sus ojos revelaban un dolor profundo. Meliodas, hemos llegado hasta aquí porque ambos hemos hecho sacrificios por los demás. Esta oscuridad no es solo una amenaza para ti, sino para todo el mundo. No podemos permitir que siga existiendo.
Si mi vida puede salvar la tuya y la de todos, entonces es un precio que estoy dispuesta a pagar. Meliodas negó con la cabeza, desesperado, pero antes de que pudiera responder, Van intervino. Esperen un segundo, dijo. ¿Por qué tiene que ser Elizabeth? Si alguien debe sacrificarse, será uno de nosotros. Ya he estado muerto antes, ¿recuerdan? No es tan malo como parece. Kim asintió, pero su voz era más cautelosa. Van, no es tan simple. Merlín dijo que se necesita un catalizador con una conexión espiritual con el reino oscuro. Elizabeth es quien está más vinculada a este lugar, a través de su relación con Meliodas y su historia con los demonios. Meliodas, luchando con sus emociones, finalmente dio un paso adelante y habló. Si alguien debe sacrificarse, seré yo. Esta oscuridad es parte de mí. No puedo permitir que Elizabeth pague por algo que he causado. Merlín negó con la cabeza. No funcionaría así, Meliodas. Tu conexión con el reino oscuro es demasiado fuerte. Si lo intentas, podrías desencadenar un desastre aún mayor. El grupo quedó atrapado en el dilema. El tiempo avanzaba lentamente y la oscuridad a su alrededor parecía intensificarse, como si el mismo reino supiera que estaban a punto de desmantelar su corazón. Pero entonces, una nueva voz rompió el silencio. No será necesario que nadie se sacrifique. Todos se giraron para ver a Escanor, quien hasta ahora había estado en silencio, observando todo desde las sombras. Aunque su tono era tranquilo, había una gravedad en sus palabras que hizo que el grupo se detuviera. Puedo utilizar mi poder para purgar la oscuridad sin necesidad de un sacrificio. El sol del mediodía aún puede brillar aquí, incluso en el corazón de la oscuridad. Merlín arqueó una ceja. Escanor, la cantidad de energía que necesitarías para hacer eso es inmensa. ¿Podrías morir? Interrumpió Escanor. Lo sé. Pero moriré con la dignidad del más fuerte bajo el sol. Eso es suficiente para mí. Meliodas iba a protestar, pero la mirada firme de Escanor lo detuvo. Este es mi destino, Meliodas. Deja que el sol brille una última vez. Capítulo 14. El sacrificio del sol. La sala se sumió en un profundo silencio. Los pecados capitales miraban a Escanor, sabiendo que, aunque las palabras aún no habían sido dichas, el destino ya estaba sellado. Escanor, el hombre que había alcanzado alturas incomparables bajo la luz del sol, se ofrecía a purgar el reino oscuro de su maldad. Sin dudar ni un segundo, Van cruzó los brazos, negando con la cabeza lentamente, aunque sabía que no tenía forma de detener a su amigo. Escanor, siempre tienes que ser el héroe, ¿eh? Escanor le sonrió de lado, esa sonrisa confiada y altiva que había mostrado en tantas batallas. Si no lo hago yo, ¿quién más lo haría, Van? Merlín fue la única que pareció reaccionar con una mezcla de frustración y resignación. Aunque sabía que Escanor tenía razón, le resultaba difícil aceptar que una vez más tendría que ver a alguien importante sacrificarse por el bien común. Escanor, hay otras maneras de... No, Merlín, la interrumpió. Esta es la única forma. Sabes tan bien como yo que ningún otro poder aquí puede purgar esta oscuridad. Este es el camino que he elegido. Merlín cerró los ojos, respirando hondo antes de asentir. Entonces hazlo rápido, Escanor. Y que el sol esté contigo. El grupo dio un paso atrás, dejando espacio para que Escanor avanzara hacia el cristal. La oscuridad que envolvía la sala parecía retorcerse y encogerse ante su presencia, como si la misma energía del reino oscuro reconociera el poder de la luz que emanaba de él. Escanor cerró los ojos y levantó los brazos, concentrando su energía. A medida que lo hacía, su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada que se intensificaba con cada segundo. Los pecados capitales sintieron cómo el aire se calentaba, y pronto, la luz que rodeaba a Escanor comenzó a empujar la oscuridad hacia atrás, orgulloso bajo el sol del mediodía. Exclamó, su voz resonando en toda la sala. La oscuridad retumbó, como si el propio reino oscuro se resistiera a su poder. La luz de Escanor se intensificó hasta volverse cegadora. Elizabeth levantó una mano para cubrirse los ojos, y Meliodas, aunque estaba decidido a no apartar la vista de su amigo, sintió el calor abrumador en su piel. El cristal, en el centro del salón, comenzó a temblar, como si estuviera a punto de explotar bajo la intensa energía de Escanor. La luz se expandió aún más, llenando toda la sala. Diane y Kim se aferraron el uno al otro, tratando de mantenerse firmes mientras la energía envolvía todo a su alrededor.
El suelo bajo ellos comenzó a temblar, y en cuestión de segundos, las paredes del castillo empezaron a desmoronarse. Escanor, sin embargo, se mantenía firme, su cuerpo ahora envuelto completamente en una armadura de luz dorada. Merlín, observando desde atrás, sabía que este era el máximo poder de Escanor, el verdadero poder de su gracia. La purga absoluta de la oscuridad, es el fin del reino oscuro, dijo Gouter. Capítulo 15. El crepúsculo de los héroes. El brillo cegador del poder de Escanor finalmente comenzó a desvanecerse, dejando la sala sumida en un silencio que parecía eterno. El reino oscuro, una vez un lugar impenetrable de sombras y maldad, ahora estaba reducido a escombros, sus paredes colapsadas, y el aire libre de la opresiva energía que había llenado cada rincón. Escanor, sin embargo, permanecía en el centro de la habitación, de pie, inmóvil, pero todos sabían que algo estaba mal. Meliodas fue el primero en moverse, acercándose lentamente a su amigo. Escanor, murmuró con una mezcla de preocupación y tristeza. Aunque seguía en pie, el otrora orgulloso león del pecado del orgullo parecía una sombra de sí mismo. Su imponente figura, que había brillado con la fuerza de 1000 soles, ahora parecía vacilante, como una llama que se extingue. Escanor giró lentamente la cabeza hacia Meliodas, su sonrisa característica aún presente en sus labios, aunque con un rastro de agotamiento. Parece que he llevado el sol más allá de su cenit, dijo con un tono suave pero cargado de aceptación. No hay vuelta atrás para mí, viejo amigo. Meliodas apretó los puños, su frustración palpable. No deberías haber tenido que hacerlo tú solo. No era tu batalla para sacrificarlo todo. Escanor soltó una suave carcajada. No lo entiendes, ¿verdad? Esta siempre fue mi batalla. El poder que llevo dentro, el don del sol, no era solo para luchar. Era para brillar en los momentos más oscuros. ¿Y qué más oscuro que esto? Detrás de ellos, el resto de los pecados capitales comenzaba a reunirse. Van observaba con los labios apretados, claramente molesto, pero sin decir una palabra. Diane y King intercambiaban miradas llenas de tristeza, y Elizabeth se mantenía a un lado, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Merlín fue la última en acercarse. Su mirada fría y calculadora había desaparecido, reemplazada por una expresión de profunda tristeza. Durante años había sido la más distante emocionalmente de todos, pero con Escanor, las cosas siempre habían sido diferentes. No tienes que morir aquí, dijo ella, con una voz suave pero decidida. Con el conocimiento adecuado, podríamos encontrar una manera de salvarte. Escanor sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa triste. Lo dices porque eres una maga increíble, Merlín. Pero este es mi destino. No puedes desafiar al sol, ni siquiera tú. Mi cuerpo ha alcanzado su límite. Si intentas salvarme, solo prolongarás lo inevitable. Merlín permaneció en silencio, su mano temblando levemente. Sabía que él tenía razón, pero aceptar la verdad no la hacía menos dolorosa. Quiero que recuerdes algo, Merlín, dijo Escanor, mirándola directamente. Mi poder siempre fue gracias a ti. Tú fuiste quien me ayudó a aceptarlo, a controlarlo. Si puedo irme sabiendo que lo utilicé para salvar a todos ustedes, entonces no tengo arrepentimientos. La mirada de Merlín se endureció, aunque una lágrima solitaria escapó de sus ojos. Ella, que había sido testigo de tantas pérdidas, de tantos sacrificios, nunca había querido ver caer a alguien como Escanor, alguien que irradiaba luz incluso en los momentos más oscuros. Siempre fuiste demasiado orgulloso, dijo Merlín, tratando de ocultar su dolor tras una fachada de dureza. Escanor asintió, con una sonrisa más amplia esta vez, el pecado del orgullo, hasta el final. Y con esas palabras, el cuerpo de Escanor comenzó a desintegrarse lentamente, su forma luminosa transformándose en pequeñas partículas de luz dorada que flotaban en el aire. Cada fragmento de luz ascendía, como si se estuviera convirtiendo en parte del propio sol. Los pecados observaron en un respetuoso silencio mientras Escanor, su compañero, su amigo, su hermano, desaparecía por completo. Elizabeth llevó una mano a su pecho, incapaz de contener las lágrimas. Él, realmente se fue, susurró Diane, con la voz temblorosa, mirando el lugar donde Escanor había estado de pie. Meliodas se quedó mirando el vacío donde Escanor había desaparecido, incapaz de hablar. Era un momento devastador. El orgullo de Escanor, que siempre lo había definido, lo había llevado a su fin. Pero no podían permitirse detenerse ahora.
El reino oscuro había caído, pero sabían que el precio había sido alto. Van fue el primero en romper el silencio, no podemos dejar que su sacrificio sea en vano. Su voz era baja, pero firme. Tenemos que asegurarnos de que todo esto valga la pena. Meliodas asintió lentamente, sus emociones controladas por una voluntad férrea. Sabía que Van tenía razón. Aún quedaba trabajo por hacer, tenemos que asegurarnos de que la oscuridad realmente ha sido purgada, dijo Merlín, recuperando su compostura. Aunque el núcleo ha sido destruido, la energía residual del reino oscuro podría permanecer si no la contenemos adecuadamente. Gouter analizó el entorno con su aguda percepción mágica, hay rastros de la energía oscura, pero se están disipando. El peligro ha pasado, al menos por ahora. Kim voló alrededor del área, usando su poder para tratar de sentir si quedaba algo más oculto, pero finalmente aterrizó cerca de Diane, sacudiendo la cabeza, no parece haber ninguna amenaza inminente. Pero no podemos bajar la guardia. Elizabeth, sin embargo, permanecía inmóvil, observando las partículas de luz que aún flotaban en el aire. Aunque sabía que habían ganado, no podía evitar sentir el peso de la pérdida. Escanor había dado todo por ellos, y aunque la amenaza había sido erradicada, el vacío que dejó era inmenso. Finalmente, Meliodas dio un paso adelante, rompiendo el estado pensativo en el que todos parecían estar atrapados. Escanor nos salvó, y lo hizo sabiendo el precio que pagaría. No podemos hacer otra cosa más que seguir adelante, por él, por todo lo que hemos perdido. Van lo miró y asintió, su determinación renovada, sí, lo haremos. Pero no podemos olvidar lo que sucedió aquí. Los pecados capitales comenzaron a moverse. La sala, ahora libre de la oscuridad que la había dominado, parecía extrañamente tranquila, casi en paz, a pesar de la tragedia que acababa de desarrollarse. El castillo. Fin de cap. Buenas chicos y chicas, gracias por ver este video. Sé que fue un poco corto, pero lo iré alargando y díganme cómo lo ven ahí en los comentarios. Además, déjenme sus ideas ahí abajo. Bye.